Usted vacía los bolsillos y Dios se los llena. Alguien tiene que entender esta palabra. Esto no se requiere de mucho. Y luego mi padre, cuando yo ya fui creciendo, me fue diciendo, diga, que siente por el Espíritu que hay una hermana que tiene $10 guardados y que quiere que se los dé al Señor hoy. Entonces todas esas personas dicen, Dios trató conmigo y me está pidiendo lo que yo tengo guardado. Pero todo es psicológico. Todo esa es la manera de extraerle a la gente. Eso es como a veces los evangelistas que dicen, yo siento que hay una persona aquí que tenía un dolor y ya le quitó, a ver, venga para acá. Eso es solo mentalismo. Porque yo estoy seguro que si yo digo eso ahorita, alguno que entró con dolor de cabeza ya no tiene. No es que no crea que no hayan milagros y sanidades, son reales. Pero también es el mecanismo que algunos vivarachos emplean. Y algunos dicen, esta mañana orando, mire, yo en el Perú estuve viendo un caso que me conmovió. En medio de una convención, llegó y se inventó que $25,000, que Dios se los había puesto en el corazón y que no sé qué, y cuando no pudo, entonces llamó, los presbíteros tienen que traer. Allá iba obligación, ya iba impuesto. Yo dije, este tipo no tiene nada. Como no sé, ya uno ya ha pasado por donde asustan. Entonces no se asusta demasiado. Entonces no se deja, porque él quiso, voy a agarrar con todo el mundo. Claro, delante de todo el pueblo, digo, yo meto a estos también. No me dejé mover, ni muchos de nosotros nos dejamos mover. Y comenzó la gente a mandar carros y que tal y que toda cosa. Y entonces, después de que colectó una cantidad como $500,000, se fue hacia el baño y yo lo seguí. Porque me llamaba la atención que este hombre decía que Dios le habló. Yo decía, Dios no le habló esto. Dios no puede estar metido en esto. Dios no puede estar haciendo eso, poniéndole tarifas y poniéndole esto. Dios no puede estar en esto. No puede. Para mí eso no me cabía en la mente y me fui detrás. Y lo encontré a él casi llorando. Y yo le dije, varón, qué victoria, ¿cierto? Le agachaba la cabeza. Qué victoria, ¿cierto? Y él agachaba, que me miraba así de reojo y agachaba la cabeza. Y yo le dije, ¿cierto que usted se inventó eso? Dios no le habló a usted. Y comenzó a llorar y dijo, sí, pastor. A mí Dios no me habló. Pero era la única manera de obtener una ofrenda como esta. Presionando al pueblo. Oh, Dios mío. En esa misma convención, terminó la convención, ¿cierto, hermano? Terminó descarriado, vuelto nada. Nunca más volvió. Dejó la esposa, dejó todo. Cayó en las drogas, se volvió el diablo. ¿Por qué? Porque puso a Dios. Usó el nombre de Dios. Aunque no era el dinero para él, pero lo usó. Y dijo que Dios le había hablado y Dios no le había hablado. Se inventó eso. Y hay gente que usa esos términos para presionar, para sacar provecho. Hay una cantidad de cosas, hermano, que si usted las mira, a veces son pura imposición, como yo a veces veo en las congregaciones que dicen, a ver, los que no diezman no pasen aquí a tomar Santa Cena. El que no diezma no puede tocar allí. Y van poniendo una cantidad de cosas que la gente, si quiere hacerlo, tiene que pagar. Tenemos que aprender a hacer las cosas por convicción, no por coacción, no por presión. Y hay mucha gente que ha aprendido y ve a otros, oye a otros y dice, oye, le dio resultado eso, voy a aplicarlo yo también. Y entonces le dice, camine, usted que es bueno para pedir, vamos para que haga un culto de promesa allá en la iglesia. Y se lo llevan, lo transportan y no saben el daño que le están haciendo a ese sinvergüenza. Hola, hoy vamos a hablar de un negocio que es tan rentable como el narcotráfico, pero es legal y no paga impuestos. ¿Cómo se llama? El diezmo. Los ingresos que reciben las iglesias provienen de el diezmo, el 10% de todo lo que te ganas, salarios, primas, bonificaciones, herencias, de sembrar promesas, que es como pagar porque Dios te haga un favor. Tú por no dar y por no poner, estás reteniendo a Dios. Deberías moverte y dar todo lo que tienes. También están todo tipo de ofrendas que contribuyan a la compra de lo que el pastor quiera o lo que supuestamente Dios le haya pedido, como un avión. Así que prepárate. Get ready, says the Lord. Prepárate, dice el Señor. The airplane is on the way. El avión viene de camino. You can no longer go. Ya no puedes seguir yendo. Para que el negocio del diezmo funcione debe seguirse una serie de pasos. Primero, convencer a los feligreses que dar el diezmo es un mandato de Dios. El hablar de diezmos y ofrendas es una cuestión de obediencia. La palabra de Dios es eterna y absoluta, como su creador también lo es. Dios es tan bueno como su palabra lo es. Convencerlos de que el dinero no es de ellos, sino de Dios. Algunos estudiosos de la Biblia afirman que entregar el diezmo es simplemente devolverle a Dios lo que le pertenece. Se les recalca que el dinero debe ser llevado a las iglesias. ¿Dónde debo yo llevar mi diezmo? Lo debo llevar al lugar donde Jesús se me revela y donde Jesús se me aparece todo el tiempo. Es decir, debe llevarlo al lugar donde Jesús es predicado. Cuarto y más grave, convencerlos de que si no das el diezmo te irá mal económicamente y no gozarás de buena salud. Levante sus manos. Diga, es mejor quedarme con el 90% y con la bendición de Dios y la aprobación de Dios y no quedarme con la totalidad y no haber pasado la prueba. Ayúdame, Dios, a vivir en victoria.
relato aún más revelador cuando cuenta cómo le pagaban su servicio como pastor. La plata la recibían en bolsas y las contaban en máquinas. Mi sueldo era el dinero que las máquinas no alcanzaban, los billetes que las máquinas no alcanzaban a contar porque están muy viejos, ¿sí? Era 3 millones de pesos semanal. Mientras que en Bogotá, digamos, los billetes que servían aproximadamente unos 1.000 millones de pesos. Habla de cientos de propiedades de la iglesia en el exterior e ingresos millonarios a través de los diezmos de los fieles. Unas propiedades por cerca de 13 millones de dólares. Entonces, pues, no hay que ser un matemático para saber. No tiene más empresas, no hacen nada más, pues, ¿de dónde sacan el dinero? Las iglesias que hacen énfasis en los pasos anteriores, se dice que siguen la llamada teología de la prosperidad. Es tan eficiente la estafa que una vez hecho el lavado de cerebro, el feligrés defiende a su pastor, aun cuando esto es cuestionado. Los pastores, esos mercaderes de humo que se lucran con la ingenuidad y la fe de las personas, dicen que sus cobros de diezmos y ofrendas están sustentados en la Biblia. Pero ese mismo libro aconseja vender todo lo que se tiene y darlo a los pobres para ir al presunto reino de los cielos. Si tanto dicen creer en ese libro, ¿por qué en realidad no siguen esos votos de pobreza? Por favor, maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Ve y vende todo lo que tienes. Y dáselo a los pobres. El Mesías, siendo rico, lo entregó todo a los pobres. Pero hoy en día los telepredicadores se hacen ricos de mucho pedir a los pobres. Entonces, no es coherente esta situación que estamos viendo actualmente. Predicadores multimillonarios con grandes mansiones en Estados Unidos y en Latinoamérica o África, inclusive Europa, por supuesto, Asia, en todo el mundo. Pues no es coherente. Si ponemos sobre la mesa este hecho, esta situación del Mesías, podemos deducir que ellos, si verdaderamente son seguidores, hijos de Dios, creyentes en el Evangelio de Jesús, deberían practicar con este mismo ejemplo. Deberíamos ir a la puerta de sus casas y decirles que deben deshacerse de sus posesiones y entregárselo a los pobres. Fue lo que Jesús le propuso al joven rico, pero obviamente el joven rico se fue muy triste y eligió sus riquezas. Y no estoy diciendo que ser rico sea algo malo. Lo que estoy diciendo es que no es compatible ser rico y ser un predicador evangélico. No es coherente, no están en la misma línea. Por lo tanto, hacerse rico a base de los pobres, persuadiendo a la gente a que te entregue todo a ti, es algo muy grave. Por eso el Mesías a muchos les dirá: nunca os conocí, fuera de aquí, hacedores de maldad. Moisés devolvió y pidió a la congregación que ya no ofrendaran más, debido a que tenían suficiente para la obra de Dios. Puede ser que este versículo que te voy a leer a continuación sea el pasaje menos predicado de la historia. Dice así, Éxodo 36, 5 al 7. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Yahvé ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¿Había usted antes oído este versículo? La Biblia es un instrumento muy extenso mediante el cual muchos predicadores consiguen siempre encontrar selectivamente pasajes que podría ser que estén diciendo en su conjunto una verdad a medias. Entonces ellos agarran a este bloque de pasajes para meterle miedo a la gente y decirle que si no diezman serán malditos con maldición. El tal pastor o apóstol deberá devolver al pueblo el saldo restante y obviamente decir a la congregación que hasta el próximo mes no es necesario que lancen más dinero al folí o a la cesta o al datáfono donde pases tu tarjeta, porque algunas iglesias ya tienen inclusive datáfonos. Tú vas con tu tarjeta Visa y pagas el impuesto divino. Bien, pues si aplicamos este pasaje, esta orden de Moisés, donde sirve de ejemplo para demostrar que una vez que se le pide dinero al pueblo, o sea, se le pide ayuda al pueblo para construir un santuario o un tabernáculo, llegado el momento en que se completen las necesidades, se cubran todos los presupuestos, es necesario avisarle al pueblo que ya no hace falta más. Inclusive está prohibido, según el mismo pasaje. Pero ¿alguna vez has visto algún líder religioso haciendo esto que Moisés enseña? Yo no, yo nunca. Los ministerios actuales son verdaderos agujeros negros. Toman todo y cuanto se les ofrende. Son barriles sin fondo donde no hay límites establecidos. Si usted hoy ofrenda $1,000 y mañana ofrenda otros 1,000, el líder de la iglesia jamás le dirá que ya no hace falta. Solo le dirá emocionado un aleluya y se comprará un buen traje y una caja fuerte para seguir acumulando dinero por si acaso. Lo que pasa con el diezmo en las iglesias es que no entienden la Biblia, porque los teólogos evangélicos
Creen que un pastor debe recibir diezmos al igual que los levitas del Antiguo Testamento, pero que no deben cumplir los demás mandamientos dirigidos a los sacerdotes levitas, porque supuestamente la ley ha sido ya abolida. Luego también dicen, según esta extraña interpretación, que ya no estamos bajo la maldición de la ley, pero que si no diezmas, eres maldito con maldición. Todo esto es una total locura. Lamentablemente la teología del Instituto Tavistock los llevará directo al precipicio. Entonces, usted pastor o apóstol que me está oyendo, le hago un llamado a la reflexión y que tenga en cuenta este pasaje de la Biblia para que lo aplique en su congregación. No es lícito enriquecerse con el dinero de la viuda y el huérfano y del extranjero. La Biblia dice alfolí y trigo, no estaba diciendo fortuna y dinero. Espero reflexionen sobre esto y entiendan que Ezequiel 34 está a las puertas. Hace algún tiempo, Dios le mostró al pastor Alfonso Rodríguez en visión la situación espiritual de los pastores en Colombia. Escuchémosle y que este mensaje llegue al corazón de los verdaderos siervos de Dios, para que haya arrepentimiento y cambio antes de que sea demasiado tarde. Quiero contarle a todos para que no confiemos en nuestra carne, a los pastores, no a las congregaciones, sino a los pastores de Colombia, para que no confiemos en nuestra carne, sino sometámonos a vivir bajo el Espíritu de Dios, como dice Romanos 8:1, los que no vivimos bajo la carne. Entonces les quiero advertir, llegué una vez de Manizales de 7 días de ayuno, me dio esta experiencia, me mostró una cantidad grandísima de pastores de Colombia, no de otros países, sino de Colombia. Y cada pastor tenía una tortuga patas arriba, una rana hasta la cintura y un mico. Entonces me dijo, el 96% de los pastores de Colombia no me están agradando. Le dijo, ¿y por qué, señor? Dijo, mire lo que tienen. Entonces hacen apariencia de lo que no son. La tortuga es que están muertos en la oración, en el espíritu. La rana es que se han metido en la avaricia. La pasan es haciendo cosas, pidiendo, hasta que raspan bien la congregación, le van quitando, le van sacando, con cuentos de que esto, de que siembre, de que hágale, que no sé qué. Entonces esa es la rana, esa es la avaricia. Y el mico, la apariencia que se hace en las congregaciones a la hora de la predicación. Que le haga, que pata arriba, que pase las patas, que esto. No, señor, eso tenemos que aprender a ministrar lo que es de Dios, porque el Señor es todopoderoso y el Espíritu Santo es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ahí les aconsejo para que cada uno le clame a Dios su estado espiritual como está, porque la Biblia dice claritamente, si no le esté advirtiendo lo que el Señor me mostró, para que cada uno no confíe en su propio yo, sino que el Señor es el que da testimonio de nuestra vida espiritual. Están agradando solamente 4%. Entonces así que cada uno se examine ante Dios y le diga que le muestre a través del Espíritu Santo sus fallas, porque Él es el que nos muestra donde fallamos para sí mismo corregirnos. Eso les digo para que lean Romanos 8. Amén. La Biblia dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Gracias por estar con nosotros y esperen nuestra próxima historia, la profecía sobre el terremoto en Bogotá. Yo soy el capellán José Luis Peña. Desde la ciudad de Chía, en Colombia, yo soy noticias.com. Estoy aburrido, dijo Luzbel. He recorrido la tierra entera y todo está bajo mi control. He hecho caer a tus pastores ungidos. Tus siervos cambiaron sus pensamientos y fidelidades gracias a mí, y hoy están en otros caminos diferentes al tuyo. La verdad no sé qué más hacer. Es muy fácil para mí darles guerra. Al poco tiempo las cosas en el mundo comenzaron a cambiar. Nuevas reglas hacían más difícil tener una iglesia verdadera. Los demonios al mando de su príncipe transformaron los corazones de muchos pastores y los hicieron fríos y ambiciosos, lastimando así a la grey, que poco a poco dejaba de sentir ya ese fuego de adoración, por lo que tuvieron que salirse de esas iglesias con rumbo espiritual desconocido. De hecho, este grita cómo hizo caer a los millones de pseudo siervos de la luz, grita a los 4 vientos cómo hizo caer a grandes pastores, y se jacta de proezas como el haber destruido iglesias enteras y con ellas matrimonios y sobre todo haber corrompido a miles de jóvenes hacia la maldad. Todo esto decía a gran voz, una gran voz que retumbaba hasta nuestro universo.